¿Cómo imaginás el futuro de tu trabajo o de tu profesión? ¿Pensás que tarde o temprano podés eventualmente ser reemplazado por un robot o por una inteligencia artificial? ¿O en cambio sos optimista, de que puede haber una coexistencia virtuosa entre la tecnología y los humanos? Soy Daniel Alonso, esto es Voces que Suman y hoy vamos a repensar el trabajo con la mirada puesta en el futuro cercano, en lo posible, en tratar de entender cómo es la gestión de la transformación, cómo es la incorporación de las nuevas tecnologías, qué está pasando en las empresas, en las organizaciones, qué está pasando también con nuestras habilidades y con nuestros conocimientos. Tenemos un panel que nos va a acompañar hoy de expertos y de analistas que nos van a ayudar a entender qué está ocurriendo en el mundo del trabajo y en esta trama en la que todas las empresas están involucradas en su propia transformación del negocio y junto con ello también en la transformación tecnológica. Pero antes de arrancar, déjame que te presente a las personas que hoy nos ayudan a repensar el trabajo. Ramiro Albrieu es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador senior especializado en desarrollo, desigualdad y mercado laboral. Es líder en Sur Futuro, un hub de investigación sobre el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. También docente de la UBA e investigador afiliado a organizaciones como el SEC y el CEDES. Sabrina Bertinotti es especialista en recursos humanos con más de 15 años de experiencia en el sector. Trabajó en otros sectores y países, lo que le permite una mirada generalista e integral para crear valor a los ecosistemas de negocio. Ingresó a Telecom en 2021 y es gerente de talento y liderazgo de la compañía. Martín Poncio es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Córdoba, con un MBA en Administración en la Universidad Siglo XXI. Tiene una larga trayectoria en el diseño de estrategias y políticas de recursos humanos. Es director de la consultora que lleva su mismo nombre. Alejandro Parise es fundador y CEO de Robots for Humanity. Tiene formaciones en Cisco, en creación de NFT, en inversiones para finanzas descentralizadas y en aspectos legales para startups, además de criptomonedas y fintech. Su trayectoria se enfoca en la incorporación de tecnología para mejorar la educación. Perfecto, ya estamos entonces para iniciar propiamente la conversación. Primero vamos a saludar a nuestro invitado desde Buenos Aires, Ramiro Albrieu. Ramiro, ¿cómo estás? ¿Nos recibís y nos escuchas bien ahí? Te escucho perfecto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos por acompañarnos. Y aquí en el piso, Sabrina Bertinotti, de Telecom. Sabrina, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Daniel. Gracias por la invitación, una vez más acompañando. Y gracias por responder a la convocatoria. Y Martín Poncio, especialista en capital humano, recursos humanos, todos los títulos que hoy hablan de cómo gestionar personas. Martín, ¿cómo va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por responder a ella. Bueno, a ver, arrancamos por un disparador, en rigor. Pero la idea es meternos por esta ventana. Hace casi 10 años, en el CIPEC, que es un organismo que trata de pensar políticas públicas a partir de los desafíos que se presentan en nuestro entorno, realizó un trabajo. Ese trabajo estuvo justamente involucrado Ramiro Albrieu junto con Martín Rapetti, dos economistas que además tratan de mirar la relación que existe entre la economía y lo social. Esa relación está, obviamente, muy atravesada por factores como el laboral. Y la idea en ese momento fue tratar de sacar una foto para entender cuán lejos o cerca estábamos de todo lo que estaba ocurriendo en la revolución tecnológica. Por eso nos tomamos de esa foto de hace casi 10 años para entender qué veíamos ahí en ese momento y contrastarla ahora con la imagen que nos está devolviendo hoy nuestro entorno laboral, el entorno en las empresas, para saber en qué cosas hemos avanzado y cuánto nos falta para estar más o menos alineados en esta carrera que no deja de ser una carrera muy vertiginosa.
Por eso arranco con vos, Ramiro. ¿Qué mostraba esa foto de hace casi 10 años? Bueno, primero éramos tan jóvenes hace 10 años, ¿no? Además. Pero lo interesante es que en aquel momento veíamos un mercado de trabajo que estaba bastante fragmentado en términos de su acercamiento a la tecnología, ¿no? Veíamos segmentos de modernidad, donde había innovación, donde había personas que se formaban y que dialogaban con el mundo, donde había también perspectivas de futuro, dónde voy a estar, dónde quiero estar. Y esa parte, ese segmento, coexistía con otro segmento, que era un segmento más bien rezagado, donde había poca innovación y donde las discusiones iban más para el pasado que para el futuro, si querés, para resumirlo. Entonces nos preguntábamos cómo hacer para integrar un único futuro y que ese futuro sea mejor. En aquel estudio pasó el tiempo. Personalmente, que nosotros crecimos bastante ahora en Surfuturo, que es un centro que estudia este tema en particular. 10 años de robotización, datificación, IA no generativa, IA generativa. Y lo que vemos es que esa fragmentación se profundizó, ¿no? Antes que achicarse, ¿no? Entonces, todavía tenemos dos segmentos que coexisten. Tenemos casos de éxito, tenemos empresas líderes, tenemos un mercado de servicios digitales de personas que trabajan para las cadenas globales de valor y coexistimos con una lentitud de los sistemas de formación, del gran sistema empresarial para poder acomodarse a las oportunidades que van apareciendo, ¿no? En ese sentido, el panorama de este año es un panorama de, digamos así, el mercado de trabajo envejeció, está más viejo, digamos así, usa tecnologías, usa habilidades que pertenecen al pasado y no tanto al presente. El mercado como un todo. Nosotros sacamos hace poco un estudio que se llama Atlas del Futuro del Trabajo, futuro, que mira esto con números. Así que después los invito a que lo vean porque, de nuevo, no es para deprimirse, sino más bien para pensar acciones hacia adelante para que no nos pase lo que nos pasó la última década. Sí, claro. Ya vamos a hacer doble clic en ese Atlas, porque imagino nos sirve como para mapear justamente los desafíos que todavía tenemos por delante. Sabrina, dice Ramiro, imaginar un futuro entre todos, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta desde una compañía como la de ustedes el pensamiento de futuro y ese futuro integrado no solamente a los equipos de trabajo, sino a las comunidades a las cuales también ustedes impactan? ¿Cómo es que empieza a pensarse eso dentro de una empresa? Bien. Bueno, nosotros en Telecom, yo te diría que la palabra que más resuena en todo lo que escuché también de Ramiro son las habilidades, ¿no? Cómo nosotros vamos acompañando los cambios tecnológicos, la disrupción de la tecnología, los avances con nuevas habilidades. Pero es adelantarnos, ¿no? en ese conocimiento y estar constantemente aprendiendo. Nosotros en Telecom llamamos lo que es el modo aprendiz, estar en constante cambio y en constante movimiento para sumar esas habilidades de futuro, ¿sí? Un poco el lema es no estar sobreviviendo al cambio, sino acompañar constantemente al cambio. Y lo hacemos a través de diferentes programas, iniciativas y experiencias donde acompañamos a todos los colaboradores a poder sumar nuevas habilidades y poder acortar un poco esa brecha de lo que se tiene hoy y lo que se necesita para poder acompañar este cambio. Ahora, eso implica un cambio cultural, ¿no? Sí, por supuesto. Porque cuando vos me decís, invitamos a que todos los colaboradores estén en ese modo aprendiz, y seguramente debe haber un esfuerzo grande para que todo eso se trabaje en el día a día, pero implica a su vez el cambio de mindset de que esas personas sepan que están en ese modo, sepan que tienen que evolucionar en situaciones en las que se pueden equivocar, en las que algo puede fallar, porque eso es el modo aprendiz a su vez, pero que hay que bajar ese nivel de frustración, porque de lo contrario no se podría trabajar, ¿no? Totalmente. Todo lo que es cultura nos atraviesa, es todo el proceso cross que nos lleva a todo este cambio. En Telecom, ahí nosotros somos una empresa de telecomunicaciones que se consolidó, ¿no? Una empresa tecnológica y que ofrece productos digitales para poder acompañar esos cambios y ofrecer esos productos digitales y poder avanzar en el mercado, en este gran ecosistema de negocios, es necesario acompañar con la cultura. La cultura desde la forma de hacer las cosas, que cada uno pueda potenciar su mejor versión y también lo que
que decimos es lo que hoy nos trajo hasta acá, no es lo que nos va a llevar a donde necesitamos estar. Sí, claro. Entonces hay un trabajo muy fuerte de todas las áreas que es cultural y es de liderazgo también, cómo los líderes también acompañan a que cada colaborador sea protagonista, ¿no?, de ese cambio. Hablamos mucho de impulsar la cultura del autodesarrollo también y el autoaprendizaje. Bien. Martín, visto desde afuera, a vos te toca asesorar a muchas organizaciones de distintos verticales. Esta es una empresa de servicios, pero en tu caso te toca ver otras organizaciones. ¿Qué detectas ahí? ¿Están muy ansiosas las empresas? ¿Están a su vez temerosas? ¿Les cuesta entender cómo gestionar esa transformación? La transformación viene de alguna manera exigida por las realidades, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en un mercado como Córdoba o el interior del país, donde tenés muchas pymes, tracciona mucho más la realidad que acontece que la planificación tanto de largo plazo, ¿no? La pyme es más reactiva, si se quiere. Hoy por hoy se encuentran en una situación particular en donde la necesidad de generar eficiencia la tienen que apoyar en la tecnología, porque claramente las rentabilidades fueron resentidas fuertemente, y esa forma de usar la tecnología para mejorar la eficiencia es el desafío que tienen. Ahora, cuando uno tiene que mirar para atrás y hay cosas que no se vinieron haciendo con el equipo de trabajo, esa cultura de la que habla Sabrina no se vino instalando de manera adecuada y nos confrontamos con una pared difícil de sobrellevar, ¿no? Hay un desafío grande allí de agarrar y decir, bueno, tenemos que empezar a dar tal vez pasos más cortitos, más seguros, empezar haciendo transformaciones más objetivas, más concretas, pero que de alguna manera vayan haciéndolo piel al equipo de trabajo y sobre todo, on the supongo, job, ¿no? Mostrando de que se puede, o sea, mostrando, aunque sea cortito, chico, pero el caso de éxito, que se puede, para después poder hacerla evolucionar al resto de las áreas, ¿no? Sin lugar a dudas. Además, todas las empresas hoy, si vos le das a elegir, capacito a mi equipo o busco gente capacitada, te va a decir capacito a mi equipo. El know-how que va desarrollando la gente. Por eso hay que transmitir mucha tranquilidad, porque de alguna manera, tranquilidad y no preocupación, es ocupación, ¿no? Es ponernos en foco de decir, tenemos una responsabilidad que está en todos, está en los empresarios, pero también está en los colaboradores de subirse al tren, de visualizar de que el cambio es absolutamente necesario y que definitivamente la tecnología viene a cuidar el trabajo de todos, viene a hacernos mejores empleados y mejores empresas. Ramiro, vuelvo con vos, me quedó picando una idea que comentaste, no idea, sino la radiografía que ustedes habían detectado hace casi 10 años. Imaginé a la Argentina como si fuera una especie de archipiélago, porque dijiste había islas, que creo que todavía debe haber, como islas que evolucionan de la mano de la tecnología a una velocidad mucho mayor de lo que está ocurriendo con otros sectores. Mi pregunta es, ¿cómo dialogan eventualmente en ese archipiélago esos sectores que están muy evolucionados o que van a una velocidad mayor con otros que están muy rezagados? ¿Cómo están esos puentes? ¿Quiénes los construyen? ¿De qué manera transitamos en ese territorio? Bueno, ahí la verdad que hay un trabajo bastante grande para hacer de crear esos puentes. Yo diría que esos puentes no es que existen de por sí, sino que hay que encontrar la manera, hay que diseñarlos. Ahí nosotros llevamos mucho el rol de la política pública, ¿no? Cuando Sabrina decía más temprano la idea de que lo que sabemos y lo que nos trajo hasta acá no nos sirve para seguir, eso vale para el gran barco del sistema educativo, no solo para una empresa, vale para la sociedad que tiene que empezar a cambiar. Y muchas veces lo más difícil en sociedades tan fragmentadas como la nuestra es no encontrar casos positivos, sino escalarlos, lograr esta idea, por ejemplo, de que necesitamos un cambio cultural en una empresa, por ejemplo, para que no use las herramientas del pasado con los problemas de hoy. Eso tenemos que llevarlo también a pensar cómo miramos el sistema educativo, por ejemplo, o cómo ayudamos a las empresas. Un poco ahí la parte que Martín decía, con las empresas podemos trabajar con algo más incremental para que empiecen a ver los cambios. Bueno, es un camino para hacerlo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer mucho y mucho más. Nosotros, el Sur Futuro, estudiamos también en otros países y ahí aparecen historias también interesantes para contar. No sé, por ejemplo, el caso de Chile, el caso de algunas instituciones en Colombia, que logran tejer puentes para ir actualizando, dinamizando. ¿Te recordás, Ramiro, el gran barco de la formación de ¿te habilidades? recordás algún caso puntual de estos que estás mencionando, de experiencia regional,
que eventualmente sirva para anidar aquí, porque también nosotros tenemos eventualmente nuestras características, no todo es replicable. Supongo que te referís a casos que tienen la potencialidad de ser replicados aquí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Colombia hay un programa de política de reskilling, es pública, que se llama SENA, la institución, y que trabaja junto con el sector privado creando currículas y chequeando siempre la demanda de hoy, también la sostenibilidad hacia adelante. Son casos virtuosos, ¿no? Y que cuando funcionan, se quedan, se quedan. Así como el SENA en Colombia, tenemos políticas más puntuales en Chile, por ejemplo, en tecnología, que son bastante exitosas. En México hay un programa más grande para jóvenes y empleo que le da una formación básica en habilidades blandas. Hay ejemplos, múltiples ejemplos. Y en Argentina también tenemos ejemplos, acá en la Ciudad de Buenos Aires, algunas políticas que hace el gobierno de la ciudad, por ejemplo, con el foco en jóvenes y tecnologías digitales. Tenemos la formación dual en muchas escuelas en nuestro país que vale la pena revisar. Pero, de nuevo, lo que cuesta y lo que hay que trabajar más en cómo llevamos ese dinamismo que necesitamos y que existe, cómo lo llevamos al gran sistema. Y ahí creo que todavía tenemos pocas experiencias que contar en Argentina. Bien, ¿y cómo vieron ustedes en el momento en que hicieron el trabajo la dinámica que existe en el sistema educativo formal y qué está ocurriendo ahora? ¿Han notado eventualmente algún esfuerzo, una evolución? A veces uno mira los resultados de las pruebas o las evaluaciones que se hacen y se sorprende, a veces se sorprende más para mal que para bien respecto de esos resultados. ¿Han notado que algo eventualmente esté queriendo ser modificado en la currícula, en la metodología que se usa para enseñar, para que nuestros chicos en esa etapa formativa puedan ya anticiparse a esto que hoy en realidad está mucho más en manos de las empresas, que es tratar de reducir esa brecha tecnológica y de habilidades? Y digamos que si uno mira en la perspectiva más de largo plazo, empieza a permear unas ideas, por ejemplo, el rol de las habilidades blandas, por ejemplo, que ahora tendrían que estar casi en cualquier formación para aprender algo nuevo en la escuela o para desaprender lo viejo y aprender algo nuevo, ¿no? Para una formación para un adulto. Esas discusiones creo que ya empiezan a ser, están en boca de todos, digamos así. Ahora, uno podría pensar que en el gran panorama de las habilidades de futuro tenemos esas habilidades blandas, digamos, habilidades digitales, y después tenemos las habilidades fundacionales que siguen siendo críticas, ¿no? Comprensión de texto, lectoescritura, matemática. Ahí, en ese terreno, yo diría que el panorama es más bien de rezago que de mejora, ¿no? Hay iniciativas, las habilidades blandas ya están dentro de las currículas, aparecen ya en discusión con otros contenidos, pero te diría que en la parte de las habilidades más que son como el mástil que nos sostiene en una tormenta, ahí venimos todavía sin encontrarle la vuelta. Entonces, Bueno, yo creo que ahí hay todo un tema, ¿no? Porque esos chicos son los que luego se incorporan al mundo del trabajo, con todo lo que hay al medio en esa incorporación. No todos cruzan ese puente o no todos lo cruzan de la misma manera, mejor dicho. Y es el tema de cómo llegan. Otros que llegan en realidad a una vida de educación superior, a la vida universitaria o terciaria, que también es todo un desafío para esa parte del sistema educativo. Pensaba en lo que recién me comentaba Sabrina sobre el modo aprendiz y me quedé tratando de imaginar cómo era la estrategia. Cuando uno habla del modo aprendiz, ¿cómo se desarrolla en el terreno eso de acompañar a los equipos de trabajo en ese seteo, en esa cultura? ¿Cuál es la estrategia ahí? En Telecom lo que nosotros tenemos dentro del ecosistema de negocios de puertas adentro se llama la Teco Station, ¿no? La Teco Station es un programa, es un ecosistema de experiencias de aprendizaje. Esas experiencias de aprendizaje están codiseñadas con el negocio. Es decir, con el negocio diseñamos en conjunto, hacemos un discovery, diseñamos en conjunto cuáles son aquellas capacidades de futuro que van a necesitar para poder acompañar los desafíos del negocio. Bien. Una vez que diseñamos toda esa estrategia de capacidades a futuro, lo que empezamos a diseñar ahí internamente son las vías de desarrollo, en donde después esas vías de desarrollo son comunicadas a toda la organización para poder acompañar e impulsar, ¿no? Esa brecha que cada uno
cree que necesita y que tiene que acompañar. Por supuesto, después hay un montón de otras herramientas que acompañan, que tienen que ver más con entender el potencial de la persona, dónde está la persona hoy con respecto a tal habilidad y cuál es específicamente esa distancia que tiene para llegar hacia el futuro. Pero el programa lo que consiste internamente es poder desplegar, ¿sí?, todas estas avenidas de aprendizaje para que cada uno de los colaboradores pueda sumar cada vez mayores conocimientos. Y supongo supongo que hay una lógica de secuencia que en realidad es simultánea. Hay un grupo trabajando sobre una determinada capacitación orientado a X razón del negocio y otros por otras vías. Sí, exacto. Un poco con lo que decía Ramiro se relaciona es que tenés todas las vías de lo que son las habilidades digitales, las ágiles. Hay muchísimo foco puesto en las habilidades blandas, porque todo esto que estábamos conversando, el repensar el modo de hacer las cosas distinto, el repensar el sistema de trabajo productivo, hace que las personas tengan que repensar sus vínculos. Entonces, al repensar sus vínculos y cómo también se maneja con el entorno, es sumamente importante poder sumar ese tipo de habilidades blandas, de acercamiento, de comunicación, de colaboración, de generar mucha más integración y de ese pensamiento crítico ya en conjunto. El modo en que se van aprendiendo todas estas vías de aprendizaje dentro del ecosistema que te comentaba, hay muchísima experimentación, ¿sí? ¿Qué es experimentación? Experimentación, por ejemplo, tenemos que hacer un programa, lo vamos a hacer corto, en plazos cortos. Es un MVP, el mínimo valor de producto, lo iteramos constantemente en un plazo de 12 semanas y prueba y error, prueba y error, prueba y error. Por eso es parte también de la cultura. Y eso, ocurre para todo tipo de lógica que impera dentro de la organización, es decir, tanto para una solución montada sobre una aplicación que ustedes tengan, por ejemplo, como para eventualmente, no sé, un proceso administrativo. Exacto. Algunas áreas lo van tomando más naturalmente porque es parte de la naturaleza también de su rol y de su área estar, digamos, en estos tracks, como le llamamos nosotros, y quizás otros, dependiendo el producto, dependiendo la práctica, lo van tomando según a demanda y a necesidad. Pero es muy común y cada vez es más demandado esto de experimentar corto. De hecho, nosotros dentro de Capital Humano lo que nos pide el negocio es traemos una solución rápido, intentemos que sea efectiva, pero si no es así, probemos para buscar una nueva. Esto es un poco también parte de lo que yo te contaba de este modo aprendiz, ¿no? De lo que es el upskilling y el reskilling. Cómo nos preparamos para ese futuro que ya llegó. Sí, totalmente. Y hay que construirlo, además. Exactamente. Llegó, pero hay que construirlo también. Martín, una de las palabras que siempre resuena es brecha. Brecha, brecha, brecha. Brecha de conocimiento, brecha de habilidades, brecha de capacidades tecnológicas. ¿Cómo ves vos el mercado, sobre todo la manera en cómo las nuevas generaciones llegan al mercado de trabajo y esas brechas eventualmente quedan como brutalmente expuestas o crudamente expuestas? Sí, definitivamente, y creo que se van ampliando más. Cuando uno habla del núcleo duro dentro... ¿Se van ampliando más? Claro. Cuando uno habla del núcleo duro dentro del desempleo, está hablando de las personas que al momento no cuentan con las capacidades y las competencias para los requerimientos que el mercado del trabajo tiene. Sí. Ahora, cuando vos ves que evoluciona el mercado del trabajo y empieza a subir la vara tecnológicamente, cognitivamente, en habilidades emocionales, en habilidades sociales, esas personas que no pudieron en algún momento entrar en el mercado del trabajo quedaron aún más relegadas. Entonces, esto sí se empieza a notar cada vez más, en donde si no existe esto que decía Ramiro hace un rato de políticas públicas muy activas, inclusive me permito usar la palabra agresivas, para realmente generar cambios que sean trascendentes, va a ser muy complejo incorporar a todas estas personas que se van alejando de la oportunidad, ¿no? Y ya nos vamos a meter quizás más crudamente en temores que despierta la tecnología, pero ¿advertís que hay un temor generalizado sobre los impactos tecnológicos respecto de la continuidad o no de un puesto de trabajo en particular? Te diría que desde las personas que están fuera del sistema no, porque no lo visualizan, no se dan cuenta de ese problema, porque no lo viven. Las personas que están dentro
empiezan a ver algún tipo de amenaza. No tan real, ¿no? Porque, como decíamos al principio, de alguna manera en las pymes o en las empresas más chicas se va haciendo el día a día y se va generando el proceso de cambio para que los colaboradores lo vivan de una manera más natural. Sí. Pero lo cierto es que los sistemas de información abruman con noticias, con un montón de cosas que no son cómodas para los colaboradores cuando se empiezan a ver una persona más 50, todavía le quedan 15 años de trabajo y empieza a decir, estoy complicado con el Word y en el Excel y vos me venís con la IA generativa. O sea, hay cosas que se sienten definitivamente cuando están ahí adentro y empiezan como a requerir un poco más. Eso es una respuesta al temor del que vos decís. Tocaste mi grupo etario. Upa. Estamos en eso, estamos en eso. Ramiro, antes de que vayamos a una pequeña pausa para iniciar un segundo bloque con un foco en particular, quería escuchar de vos lo siguiente. ¿Qué pasa en un mercado como el nuestro, en un mercado laboral como el nuestro, que está estancado, que está deprimido, al cual le cuesta crear puestos de trabajo formales, le cuesta mucho hacerlo, y que se ha atrasado eventualmente, incluso en legislación laboral, al lado de otros países? ¿Qué pasa con un contexto como ese cuando la velocidad a la cual va transcurriendo la revolución tecnológica es tan grande que a veces da la impresión de que pasa muy rápido ese tren y no sabemos si nos vamos a trepar a uno de esos vagones y de qué manera lo vamos a hacer? Cuando vos miras un mercado como el nuestro, ¿qué cosas surgen, además de lo que ya venimos planteando, tratando de encontrar, no sé, aspectos parecidos que han pasado en otros países de la región y que eventualmente han puesto herramientas en juego para achicar esa curva de aprendizaje? Y ahí lo que uno tiene que pensar primero, quizás para empezar a discutir ese tema, es que no es lo mismo cualquier tipo de tecnología, ¿no? Yo creo que en el pasado hubo tecnologías que eran directamente para automatizar procesos y que requerían una inversión en la empresa muy alta. Y yo creo que con la IA generativa estamos viviendo algo que es totalmente distinto. Entonces, yo creo que más que pararse en esa ansiedad tecnológica, ¿no? Del miedo, quizás yo creo que la IA generativa hay que mirarla con otros ojos, porque realmente para manejar información, para moverse en el mundo de los datos y demás, a un costo muy bajo, creo que no hay una mejor tecnología. Entonces, lo que veo con la IA generativa, que es un proceso que recién empieza, no vamos a decir ahora termina acá porque es un comienzo, es que tiene la capacidad de cambiar todo a un costo muy bajo. Y eso, por ejemplo, para una pyme que tiene que hacerse una página web, hoy en día es mucho más económico y ya entra al mundo digital. O para una persona que tiene que formarse, puede ver cursos, tutoriales y demás, puede empezar a usar herramientas que son de código abierto. Entonces, yo creo que hubo cierto tipo de tecnología que el costo de entrada era muy alto, entonces, bueno, creo que con la IA generativa hay que mirar con otros ojos porque creo que hay muchas oportunidades de lo que llamamos nosotros hacer leapfrogging, ¿no? O sea, saltarse algún proceso más duro y poder igual usar la tecnología para generar un negocio, para generar un retorno y demás. Yo soy más optimista en ese sentido, con la IA generativa y imaginemos todos dónde y cómo podemos usarla, que con las tecnologías de antes, ¿no? Creo que ahí hay un terreno de nuevo. Uno puede dar ejemplos de cómo uno puede usar datos, como dije recién, para meterse en el mundo digital para una empresa pequeña, para formarse para un joven, para cualquier persona que necesite información o armar algún tipo de producto digital. Hoy en día realmente el costo de entrada es bajísimo. Es una app que es de la familia de la que ya usamos para mandar correo electrónico. O sea, después, bueno, una empresa más grande necesita un sistema customizado, ¿no? Estoy hablando cómo le abrimos el juego a más la clase media, digamos, del ecosistema empresarial y de habilidades. Creo que ahí hay un terreno gigante para empezar a bucear y para encontrar las oportunidades que creo que están ahí. Está bueno. Queda claro. Hay que ver con qué ojos miramos no solamente esto, la inteligencia artificial y la generativa en particular, con qué ojos miramos otro tipo de avances tecnológicos. No me quiero adelantar, va a ser lo que les vamos a mostrar cuando arranquemos nuestro segundo bloque. Vamos a abrir una ventana a China, a una feria de robótica en China. Hay un cordobés que estuvo allí y que nos cuenta qué vio
y qué cosas imagina para el futuro cercano de lo que podría impactar en el mundo del trabajo. Estamos por la plataforma de La Voz, por la plataforma de Villa País y también de los Andes, desde Mendoza. Estamos repensando el trabajo con ese foco, saber qué nos puede ocurrir en el futuro cercano y qué cosas se pueden hacer y otras que ya se están haciendo de manera preventiva, justamente para trabajar sobre nuestras habilidades y sobre nuestros conocimientos. En un ratito volvemos. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. El valor de dar respuesta. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. Housing puede ser, o un condominio de esos nuevos, cerca de todo, pero tranquilo, y con una buena inmobiliaria, que sea rent-free, si puede ser con gimnasia, que tenga pileta. Eso no lo negocio. Buscar es un mundo. Encontrar es fácil. En Clasificados La Voz, conectad con miles de propiedades, las inmobiliarias más importantes y toda la información del sector. Clasificados, más de 120 años ayudándote a encontrar. Bueno, ya estamos de regreso con este panel para repensar el trabajo. Les habíamos comentado, antes de ir a la pausa, que íbamos a abrir una ventana hacia China. En China se realizó hace poquito la Conferencia Mundial de Robótica. Es uno de los eventos sobre esta tecnología que concentra la atención de todo el mundo. Se hace en Beijing. Hasta allá viajó Alejandro Parise, que es uno de los fundadores y CEO de una compañía con sede aquí en Córdoba que se llama Robots for Humanity, y nos va a contar qué vio, qué avances vio ahí en esa feria y sobre todo cómo está él observando la evolución de un ecosistema que todavía lo vemos como lejano, pero que según sus palabras, no lo quiero stalkear, pero según sus palabras es algo que en el futuro cercano va a coexistir con nosotros, y nos referimos ya no a la tecnología como habitualmente lo conocemos, sino básicamente a robots, a humanoides cooperando con el trabajo de seres humanos. Esto nos decía Alejandro Parise. La World Robot Conference es una feria que el Estado de China la promueve a partir del año 2015 para atraer a todos los fabricantes. Inicialmente, los años anteriores, en fabricantes de brazos tradicionales de robótica, y el último año ha explotado todo lo que es robótica humanoide, así que todos los stands principales estaban enfocados en eso. Había más de 50 fabricantes de robots humanoides, y no solamente eso, sino todo tipo de tecnologías como actuadores, inteligencias artificiales y todos los complementos. Un actuador es la misma analogía que un músculo, o sea, un robot humanoide está compuesto de actuadores
y cada actuador es un músculo que cumple una función dentro del cuerpo del robot humanoide. Así que dentro de la industria hay fabricantes de actuadores que son actores claves en esta evolución de la tecnología. Los humanoides hoy están pensados para diferentes tipos de mercados. Uno de los mercados más grandes es el mercado doméstico, donde se están pensando estos tipos de humanoides para todo lo que tenga que ver con tareas domésticas como limpieza, poner ropa a lavar dentro de un lavarropa, sacarla, colgarla, tomar alimentos de la heladera, cocinar. Eso es una de las líneas. Nosotros nos enfocamos en otra de las líneas, que es la línea industrial, donde este tipo de robots humanoides están pensados para tareas repetitivas y que requieren un esfuerzo físico. Entonces son este primer tipo de tareas que se van a reemplazar por este tipo de robots humanoides. Creemos que inicialmente va a crear una disrupción en la sociedad, pero de cara a futuro va a tener un bienestar, ya que va a permitir que las personas, las tareas que ya no las queremos hacer, tareas simples, repetitivas y que requieren esfuerzo, la pueden hacer los robots humanoides y nosotros podernos dedicar a otro tipo de tareas más creativas y que aporten valor a la sociedad. Por eso, desde el inicio, nuestro nombre Robot for Humanity está alineado en que este tipo de tecnologías va a tener un beneficio no solamente para las industrias, sino también para la humanidad. La robótica ya se viene integrando en los procesos productivos de las empresas desde hace muchísimos años. Quienes son los líderes en la integración de este tipo de tecnologías son industrias automotrices. En Córdoba tenemos más de 5 fábricas de automotrices que ya están implementando este tipo de tecnologías que conviven tranquilamente con los operarios, haciendo tareas nuevamente repetitivas y que requieren esfuerzo. La robótica humanoide da un paso más allá, ya que va a permitir no solamente hacer una tarea, sino que un robot humanoide puede hacer múltiples tareas y tranquilamente van a convivir con los seres humanos, con las personas, donde se van a crear, desde nuestra visión, nuevos puestos de trabajo como configuradores de robots, entrenadores de robots, mecánicos de robots, que van a poder complementar este nuevo ecosistema. Está dentro de nuestra misión y visión el upskilling de los roles que van a ser inicialmente desplazados por este tipo de tecnología. Nosotros estamos pensando y hablando con universidades, sobre todo con universidades de Córdoba, para que haya nuevas formaciones, para que las personas que van a ser desplazadas por este tipo de tecnología puedan tener nuevas oportunidades. Y en ese nuevo tipo de carreras, como mencionaba, mecánicos de robots, asistentes para robots, configuradores de robots, una nueva carrera que nosotros la estamos empezando ya a charlar con NVIDIA, por ejemplo, son teleoperadores de robots. Imagínate que vos, en vez de ir todos los días a la fábrica a poner el cuerpo ante una tarea, vas a poder estar en tu casa con lentes de realidad virtual y estar teleoperando un robot, a lo mejor una fábrica en Alemania. Lo que nosotros hoy estamos abordando con las industrias argentinas, sobre todo con industrias automotrices y manufactureras, ya están viendo y ya saben cuáles son los puestos que quieren reemplazar, sobre todo porque traen lesiones físicas. Puestos nuevamente repetitivos, que después de mucho tiempo realizarlos, traen este tipo de lesiones. Entonces ya las empresas los tienen mapeados a esos puestos, están empezando a hacer los use case, como llamamos nosotros, o el análisis de caso, donde empiezan a analizar implementar un robot humanoide para esa tarea y que tenga la misma productividad. Pero todas las empresas, y esto es muy importante, y la visión de los empresarios no es de desplazar a la persona, sino a esa persona hacer un upskilling y que pueda seguir estando dentro de la empresa. Hoy hay humanoides en toda la escala de precios. De hecho, hace unas 2 semanas, es un caso muy conocido, Unitree largó un nuevo modelo que es el Unitree R1, que es un robot que sale $5.900. Prácticamente lo comparan con un iPhone Pro Max, el costo de un teléfono de alta gama. Ese tipo de humanoides está pensado para los desarrolladores como nosotros o los implementadores que empiezan a utilizar esta tecnología para hacer pruebas de concepto dentro de la industria. Una vez que se avanza sobre esas pruebas de concepto, ya el siguiente nivel es pasar a un robot humanoide de estilo industrial. Un robot humanoide de estilo industrial está en el orden hoy de los $100.000. Pero rápidamente esos costos van a bajar. Nosotros creemos que al menos un 30% hacia mediados del año que viene. Particularmente el proceso que nosotros realizamos, ahí te cuento cómo es el proceso. Nosotros relevamos el caso. Una vez que relevamos el caso de la persona haciendo la tarea, hacemos un gemelo digital del entorno donde el robot va a estar trabajando.
dentro de ese gemelo digital, nosotros hacemos una simulación del robot haciendo la tarea, siempre en un entorno simulado. Una vez que tenemos la performance del robot y su productividad, pasamos a la siguiente etapa, que es como instalar el aprendizaje que tuvo ese robot en el entorno virtual al robot real y pasarlo al mundo físico. Entonces la siguiente etapa es el robot en un entorno controlado, haciendo la misma tarea, y ya en una tercera etapa el robot pasa a estar 100% productivo en el entorno. Estas cosas que nos estaba contando Alejandro, antes, no sé ustedes, yo las veía en una película, ¿sí? Era más cercano a la ficción que a la realidad. Y ahora, aunque sorprende realmente ver la motricidad fina, por ejemplo, que tienen algunos desarrollos, todavía nos parece como una cosa medio alejada, ¿sí? Alejandro, que está casi todo el día metido en ese universo, cree que esto es algo que va a coexistir con nosotros en muy poco tiempo. Te miro, Martín, y te pregunto, ¿cómo crees, cómo imaginás que puede ser esa recepción que está haciendo en otros países ya, pero en mercados como los nuestros? ¿Cómo imaginás que puede ser la manera en que vamos a coexistir con esta tecnología, nos vamos a adaptar, nos vamos a reconvertir con ella? Absolutamente convencido de que sí. Primero que la empresa va a poner todos los medios necesarios. Cualquier empresa de la que se trate, al principio te decía que todas las organizaciones buscan tratar de quedarse con sus colaboradores por una cuestión, por muchas razones, ¿no? Pero busca esto que decía Alejandro, de decir, vamos a desarrollar aquellas habilidades que complementen la nueva realidad a la que vayamos incorporándonos. Este tránsito también no va a ser de un día para el otro y no va a ser que vamos a cambiar toda la planta. Fíjate qué bien que lo explicaba Alejandro cuando decía vamos sobre ciertas tareas, sobre ciertas posiciones específicas. Es como que empezamos a naturalizar la participación de un robot en una determinada tarea. Es como que nos empezamos a amigar con la idea. Creo que eso es lo que va a suceder. Me parece que va a ser mucho más natural. Lo que más me preocupa en esta historia es un poco lo que decía Alejandro con lo que decía Ramiro de los puentes antes, que todo lo que yo tengo fuera, ¿cómo empiezo a unir? Claro. ¿Cómo uno las habilidades que necesito nuevas para que estas personas operen lo que necesitamos que operen, que las universidades dicten esas nuevas carreras, que las universidades interrelacionen con las empresas para ser mucho más precisas, que los gobiernos municipales, provinciales y nacional se involucren activamente en que estas cosas realmente pasen y empiecen a permeabilizar socialmente y empiecen a generar oportunidades para otros también. Entonces, creo que dentro de la empresa, como la empresa es un ámbito contenido, la empresa se responsabiliza de ese proceso porque le importa. Entonces va a estar muy activo. Sabrina lo explicaba fantásticamente hace un rato cuando decía nos ocupamos del cambio y del proceso de la transformación cultural para que ese ser aprendiz realmente impacte como queremos que impacte en el negocio y en las personas. Va a estar contenido desde el punto, me parece que va a ser estos otros puentes. El punto previo. Claro, que vamos a necesitar para que las habilidades existan, para que la gente esté preparada, para que haya gente que desee realmente esos puestos de trabajo y se empiece a preparar, que sea un aspiracional esos lugares, ese desarrollo de nuevas habilidades, ¿no? Fíjate que, hablando de puntos previos, pensaba, Telecom no tiene la robótica humanoide, pero desde hace mucho tiempo, con la transformación digital, ha incorporado otro tipo de tecnología que es de bots, que no dejan de ser como robots, pero bots montados sobre software para atención al cliente, que ha mejorado el servicio, que ha mejorado la velocidad de respuesta que se realiza sobre los clientes. Y ya nos hemos habituado, tanto quienes están dentro del ecosistema laboral de Telecom, como quienes estamos del otro lado como clientes de esta o cualquier otra compañía que ha instrumentado esa tecnología. Y ya, diría, nadie la discute. Podemos discutir aspectos para mejorar el montaje de la tecnología. Me quería quedar con eso como para entender, por ejemplo, en ese tipo de casos, cómo fue que ustedes trabajaron para abrazar la tecnología con otro tipo de entrenamientos a los equipos de trabajo.
Esos entrenamientos nosotros los llamamos también dentro de lo que es la plataforma de aprendizaje, los entrenamientos técnicos, ¿no? Ahí es donde nos enfocamos específicamente en esos desafíos de negocio que va a tener esa área específica para entender cuál es la brecha que tiene ese equipo para poder adoptar esos desafíos o esos skills técnicos. Y está en constante evolución, porque yo los escuchaba a ellos y pensando también en Telecom, el cliente que se viene en Telecom es un nativo digital, porque, digamos, o sea, hoy estamos trabajando también, por supuesto, con todos los clientes que nosotros ya conocemos, pero cada vez ingresan mucho más al mercado, digamos, de Telecom, los nativos digitales. Entonces, la idea es cómo los vamos acompañando para esas demandas que son cada vez mayores y cómo entrenamos a los equipos para que puedan adquirir estas habilidades técnicas. La estrategia, Daniel, que te comentaba es la formación constante, el upskilling sobre todo, para dejar las tareas repetitivas y poder focalizar en los desafíos que tenga el negocio. Y ahí trabajamos mucho con los equipos y co-creamos y diseñamos con el negocio. Todo lo hacemos es un codiseño, te diría, constante. Ya no es, digamos, la vía de aprendizaje tradicional con la currícula, sino que tiene que ver con un diseño en conjunto para poder acompañar a cada uno de los colaboradores en ese salto y en poder impulsar y potenciar ese cambio. Evidentemente, en la manera en que vos describías el cómo lo hacen, hay un cambio incluso de cómo llegar con el aprendizaje que ustedes pretenden a sus equipos de trabajo. Sí. Un cambio de cómo enseñar. Ramiro, acudo a vos para preguntarte, digamos, siempre estamos atravesados por nuevas generaciones. Un día yo fui una nueva generación, ya no lo soy, y hay nuevas generaciones, y así seguirá por siempre. Estas nuevas generaciones, ¿qué tipo de desafío plantean a las organizaciones, a las empresas, a los colegios, al sistema educativo, de cómo enseñar, de cómo impartirle el conocimiento? Los otros días escuchaba en una jornada aquí empresarial que el cambio en esas generaciones, por ejemplo, en la práctica, hace que los chicos no soporten estar demasiado tiempo sometidos eventualmente a un proceso de capacitación. A lo mejor ya no están concentrados una hora, sus tiempos de concentración son mucho más cortos, tienen otras lógicas u otros incentivos que son los que eventualmente los impulsan a quedarse y son cortitos, no sé, 10 minutos, 15 minutos, un recreo, una pausa, volver sobre lo mismo. Imagino que cuando has observado vos la evolución del mercado laboral y de cómo enfrentar esto de cerrar brechas, también habrán mirado eso, cómo responden las nuevas generaciones a los aprendizajes. Y ahí me parece que uno puede cargar las tintas sobre la capacidad de atención, sobre lo rápido que son las cosas, pero yo creo que a veces desviamos un poco la atención a qué le ofrece el sistema a los jóvenes, ¿no? En contrapartida, más que los jóvenes siendo tan distintos a nosotros, de pronto quizás para muchos de nosotros había una carrera posible, había la posibilidad de entrar a una empresa y tener un puesto de largo plazo donde uno podía aprender mientras trabajaba. Bueno, distintos dispositivos que hoy en día se observan con poca frecuencia. Entonces, yo creo que me parece a mí que es más que el sistema tiene que adaptarse a cómo son los jóvenes. Por ejemplo, la retención es el problema número 1 de las empresas. Entonces, es una situación que ganamos todos, ¿sí? Nos adaptamos un poco a las aspiraciones de los jóvenes y qué podemos ofrecerle. ¿Qué podemos ofrecer desde el punto de vista de las empresas, del sistema educativo? Digamos que si uno pone una lupa pone una mirada de muy largo plazo. Hace tiempo atrás, décadas atrás, una joven o un joven, más o menos estaba señalizado qué carrera tenía que seguir, cuánto esfuerzo tenía que estudiar, entraba a una empresa, la empresa escalaba o no escalaba. Digamos que había señales claras sobre qué hacer y a dónde vos podés aspirar. Hoy en día el sistema no logra darle a los jóvenes ese tipo de señales, ¿no? Entonces, yo pensaría mucho en cómo adaptar nuestras señales hacia los jóvenes. Por ejemplo, esto de dar capacitaciones más modularizadas, más flexibles, más adaptables. Sí o sí tienen que ser capacitaciones que tengan una pata en el mundo digital, necesariamente, casi diría que no hay que decirlo, es como la electricidad. Hoy en día lo tenemos todo, lo mismo vale con lo digital. Ya no hay que decirlo, tiene que estar siempre. Tenemos que ayudarlos a navegar un mercado laboral incierto. Habilidades blandas
no solo para tratar con el otro, sino para tratar con esa misma persona del futuro. ¿Voy a ahorrar para mí mismo en el futuro? ¿Cómo hago para estudiar hoy para ganar mañana? Ese tipo de discusiones que tienen que ver con el autocontrol y la regulación son cosas que no le estamos dando hoy en día a los jóvenes. Entonces, yo a veces pienso un poco en cómo tenemos que hackear el sistema que implican las empresas y la formación para ayudar más bien a los jóvenes para que ellos puedan visualizar que hay futuros y que un esfuerzo puede tener como correlato algún tipo de ganancia, ¿no? Y ahí me parece que es donde se rompió el modelo viejo y no tenemos nada que ofrecer como modelo nuevo. Claro, está bueno el planteo. Me quedaba pensando, Sabrina, en qué otras cosas hacen las empresas para la comunidad, porque hasta ahora estábamos hablando puertas adentro. Tal cual. ¿Y ustedes participan en la comunidad, en el impacto hacia la comunidad? Sí, nosotros tenemos en Telecom lo que se llama Academia Digitalers, que es una plataforma de aprendizaje continuo. Eso es para cualquiera, cualquiera que está por fuera de la empresa, ¿no? Y exactamente, es gratuita y está habilitada. La crea Telecom en conjunto con diferentes socios tecnológicos globales y el foco específico tiene que ver con todas las habilidades digitales, bienestar digital, inteligencia artificial, programación, bueno, lo que venimos hablando. Así que es una plataforma flexible, gratuita, asincrónica. Uno decide y elige qué vía de aprendizaje tomar, abierta a la comunidad y, por supuesto, el objetivo es generar esa empleabilidad también y desde a toda la comunidad y desde Telecom poder sumar talento, ¿no? Que muchas veces también... ¿Y qué impacto han visto en el desarrollo de ese programa? Se lanzó hace poco y empezó a moverse mucho y hay mucha curiosidad, esto que te decía, ¿no? Las generaciones que están ingresando ahora al mercado, hay muchísima curiosidad y ese es el motor principal para poder acompañar este impulso en el aprendizaje que tanto nosotros hacemos hincapié. Esta curiosidad, bueno, y otra habilidad interesante que nosotros nombramos mucho de estas generaciones que se están incorporando también al mercado tiene que ver con asumir riesgos. Entonces, esa curiosidad, el asumir riesgos y la versatilidad hace que también todas estas personas, por ejemplo, que están explorando la plataforma de Academia Digitalers, se acerque, mire, vea, explore, empiece a achicar la brecha, ¿no? De esos skills que estábamos comentando hasta recién. Martín, recién vos diste, igual que Alejandro, una visión optimista, también Ramiro la tiene, respecto de cómo nos vamos a seguir relacionando con la tecnología. Eso no quita que no haya incertidumbre, ¿sí? Cuando en realidad vivimos en un entorno de plena incertidumbre. ¿Cómo se gestiona esa incertidumbre? ¿Cómo se le puede dar cierta certidumbre, cierta isla de certidumbre a los equipos de trabajo en un entorno que es volátil, incierto, ya lo sabemos, y que va cambiando, inclusive hasta la definición de ese mundo VUCA va cambiando? ¿Cómo es que se le puede dar cierta certidumbre a una persona en el mundo laboral? Mira, creo que se pueden tomar muchos ejemplos de muchas empresas, creo que Telecom lo tiene muy claro, que es cuando los líderes, los números uno, hablan con sus equipos de trabajo y hablan abiertamente y cuentan acerca del futuro y se involucran y escuchan y va y vuelve y esa comunicación empieza a dar certidumbre, empieza porque unimos la operación con la estrategia de alguna manera. Entonces, la certidumbre solamente la puedo gestionar desde lo comunicacional, desde lo relacional. Me tengo que acercar las puntas. Muy probablemente la parte estratégica de una organización esté pensando en todos estos posibles cambios, o no. Pero la gente de abajo, el equipo, tiene que poder saberlo. Sí, claro. Y tiene que poder entender hacia dónde va todo ese futuro, esa construcción. Y ahí es donde nos tenemos que volver seductores en cómo retenemos a la gente, porque también en ese comunicarnos empezamos a entender cuál es el interés de cada uno. Por eso hablamos... Sí. Perdón, no, porque me quedo pensando, está bueno esto que decís, porque habíamos hablado al principio, creo que Ramiro lo había aportado, muchas veces también lo hemos puesto en juego, al tema de las habilidades blandas, y al fin y al cabo es eso, es una gran habilidad blanda el hecho de tener un tipo de comunicación asertiva para con los equipos de trabajo, como vos lo manifestabas, y de quién viene además. No es solamente entre pares, sino también entre líderes o los líderes para con sus equipos de trabajo, ¿no?
Totalmente. Y te sumaba esto de que hoy empezamos a entender la relación organización-colaborador de una manera más directa. Ya no construimos cosas para todos. Ya construimos cosas para vos. Te entendemos a vos. Creemos en vos. Trabajamos con vos. Esa relación más directa hace que definitivamente la certidumbre, porque uno se empieza a sentir identificado, entonces la incertidumbre baja. Cuando uno no tiene ese vínculo y la parte estratégica está lejos, o hablan y generan cosas para todos por igual, y yo no me siento tan identificado con eso, probablemente me vaya. Y es muy notorio cómo en las organizaciones que no tienen esta habilidad, las personas con más capacidades son las que saltan a otra empresa y las personas que tienen por ahí una menor oportunidad son las que se va quedando. Eso va retrocediendo también a nivel de eficacia y eficiencia organizacional, con lo cual es un riesgo grande si la empresa no lo estuviera mapeando a esto como una oportunidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ir cerrando. Les voy a proponer lo siguiente. Ramiro un poco algo dijo respecto de este desafío de mostrar futuro, ¿sí? Contarles a nuestros equipos de trabajo, a las nuevas generaciones, que ese futuro lo estamos construyendo, se está haciendo, incluso con todas las incertidumbres que nos pueden atravesar. Así que yo lo que quiero hacer es invitarlo a qué ponemos como un valor o como una clave para pensar en construir ese futuro. ¿Qué ponemos en esa agenda? Empiezo con vos, Ramiro. Sí, primero, para mí en esa agenda tenía que haber varios elementos, pero hay dos claves. Uno es diseñar mecanismos para aprender y desaprender a gran escala. Esto que venimos hablando es crítico, es crítico. Imagínate que en el mercado de trabajo argentino, según nuestros datos ahí de Surfuturo, la mitad de las personas hace tareas rutinarias que una máquina ya que tiene 10, 15 años la puede hacer mejor. O sea, tenemos que movernos de ahí y aprender cosas nuevas, olvidarnos algunas cosas viejas, pero eso tiene que ocurrir a nivel institucional. El primer punto, repensar todo el sistema de aprendizaje, es clave para mí y crítico. Y segundo, es tratar de correr un poco el horizonte y hacer una especie de compromiso con nosotros de futuro, con el largo plazo. Estas discusiones que tenemos nosotros llevan tiempo. Lleva tiempo cambiar la capacidad tecnológica de un país, los aprendizajes de un país. Pero si no logramos hacer una conexión con nuestro futuro, con los jóvenes que mañana van a decidir, que en 10 años van a ser claves en el mercado, bueno, entonces tenemos un problema. Entonces, habilidades y mirada del futuro. Creo que esas dos cosas juntas pueden hacer un futuro mejor del presente que tenemos. Me gustaron. Buenísimo, Ramiro. ¿Sabrina? Yo sumaría conectar con nuestro propósito. ¿Cuál es ese propósito que nos mueve, que le mueve a cada una de las personas, a cada uno de los colaboradores? Y ser curiosos. Ser curiosos es para mí una habilidad que nos va a llevar a estar constantemente en este modo aprendiz que nosotros llamamos, ¿no? Muchas veces vemos como cierta amenaza en la inteligencia artificial, pero en realidad, y nosotros trabajamos mucho en eso día a día, hoy la inteligencia artificial es una mano extensora que lo que te permite es ganar tiempo. Y cuando uno gana tiempo puede activar la creatividad, ser mucho más innovador y conectar constantemente con ese propósito que nos va a ir moviendo hacia nuestra mejor versión, ¿no? Me quedé pensando, hay una escuela que piensa en cómo construir agenda de futuro que se llama Extendidos, o que tiene un libro que se llama Extendidos. Me quedé pensando en eso, en la mano extensora. Ramiro había dicho cómo la inteligencia artificial te potencia mucho más. Martín. Yo tal vez me vuelvo un poquito más pragmático y creo que lo que deberíamos pensar es en ese triángulo entre gobierno, escuela, universidad, empresa, para que el beneficiario definitivamente sea la persona y en tal caso la sociedad. Cuando tenemos algunos de estas tres patas del trípode, media renga, cualquier cosa que pongamos encima se va a caer, se va a derramar. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio entre esas cosas. Tenemos que poder conversar de una manera más prolija, con el foco más en la persona, en el desarrollo, en el futuro, y definitivamente dejar de temerle al largo plazo. Somos tan inmediato todo, y me parece que este triángulo de acción
habla muchísimo de ese largo plazo. Muchísimas gracias. Y estuvo muy bueno ese aporte, pensando inclusive en que ese triángulo, el famoso triángulo de Sábato también, ¿no? Entre la vinculación del mundo educativo, el mundo que gestiona y el mundo del trabajo, tiene que encontrar en esa dinámica, en esa fluidez, el punto de contacto más virtuoso, para que justamente los cambios se puedan producir desde ese lugar. Yo le sumaría el perder el miedo, inclusive, no solamente a pensar a largo plazo, el perder el miedo en general a lo que la tecnología nos pone por delante. La tecnología existió siempre. En la evolución de nosotros como especie, siempre hubo nuevas técnicas y nuevas herramientas tecnológicas. El tema era cómo abordarlas, cómo implementarlas y cómo evolucionar junto con ellas. Ramiro, te agradezco muchísimo el haber compartido este momento con nosotros, el ayudarnos a enriquecer esta conversación para poner sobre la mesa, no todo seguramente, pero sí por lo menos lo que consideramos importante para el debate. Gracias, Ramiro. Gracias, muchas gracias a ustedes. Y aquí también a quienes nos acompañaron. Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sabrina, también. Gracias, Daniel, un placer. Y a ustedes también, que estuvieron del otro lado siguiendo muy atentamente esta conversación. Este ciclo va a volver, como siempre, el mes que viene. Esta vez será para dialogar sobre un tema que interesa mucho quizás a las personas de negocios, y es entender por dónde está pasando hoy la agenda de los CEO en Argentina. En una Argentina que está viviendo una transición, que está además en un año electoral, y en medio de ese contexto hay una agenda importante que no solamente piensa justamente en el corto, sino también en el mediano y en el largo plazo. Nos encontramos en la próxima. Gracias.